Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Muchas gracias a Mauro por, obviamente, la organización del evento. Vamos a mostrar acá. Espérate que se me desconecta. Bueno, ahí estamos bien. Bueno, ahora si pasa algo, me avisas porfa para estar súper bien todo. Bueno, Luis, bienvenidos. dale, no hay problema, se ve bien y yo te voy avisando, hágale, en Berrionde. Bueno, muchas gracias a todos por estar nuevamente, bienvenidos. Esta charla va a ser enfocada más pues como a mi proceso pues de letrista y después a tatuador. Entonces, bueno, démosle. Bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Luis Miguel, para los que no me conocen, Luis Miguel Londoño. Nací aquí en Medellín, soy tatuador y letrista y en el arte de las letras llevo aproximadamente 8 años. Bueno, todo empezó, bueno, primero entonces les voy a mostrar algunos referentes que son como, o sea, referentes tengo demasiados. Como decía Gilmar en su conferencia, o sea, uno se basa demasiado en Instagram y hay cosas que a uno le gustan, entonces uno las toma, depende del proyecto que vaya a hacer, pero yo diría que los referentes principales en este momento son estos que ven a continuación. Pues Sashako, lo pueden encontrar en Instagram como Sashako. De él estoy aprendiendo mucho como la fluidez de los trazos, pues como ser expresivo, no ser como tan cuadriculado, porque yo siempre he sido como muy cuadriculado, como muy pulido, como respetando mucho la norma, etc. Bueno, Teos One, que es el segundo que está abajo, siempre ha sido un referente de caligrafía, también se puso a tatuar y es alucinante, o sea, los trazos que hacen me parecen de locos. Bueno, otro referente es Os Montoya. Me gusta mucho porque es como muy compacto, igual que Hamlet, o sea, hacen las letras como muy compactas, muy adornadas, como con mucha fluidez, y ese yo considero que es como el estilo que me gusta, pues como para mi trabajo personal. Bueno, pues un poco de historia. Esto empezó en SDTech. Estudié en SDTech, ahí conocí a Mauro Sánchez y a Camilo Bustamante, que fueron los que me introdujeron pues como al mundo de las letras. Yo me acuerdo en esos tiempos que yo era feliz porque literal, o sea, Mauro decía, vamos a rotular, yo vamos a rotular. Entonces, con Mauro era muy charro porque a él siempre le gustaba mucho más el lettering. Y en segundo semestre vi la clase con Camilo Bustamante de pues, tipografía y nos enseñó caligrafía. Entonces yo era como en ese dilema de rotular con Mauro y hacer caligrafía con Camilo. Entonces, pues fue muy chévere. Entonces a mano derecha arriba, esa es una rotulación que hicimos en un tablero alguna vez, y abajo es mis inicios. El de esquina inferior derecha son mis inicios. Fue pucha. O sea, da pena, pero esos son los inicios, hay que compartirlos. Y la siguiente imagen donde dice Style No More es una de las primeras prácticas, obvio también con caligrafía. Entonces, bueno, aquí me gustaría resaltar algo que es muy importante, que es como saber la diferencia entre ambas. Entonces, caligrafía es lo que se escribe directamente con la mano. O sea, cada uno tiene, se podría decir, su propia caligrafía, que la letra se hace Miguel, directamente con una herramienta. Dímelo. Miguel, no se ven las diapositivas. Se quedó pegado en un poco de historia. Sí, ahora yo paso ahí. Sí, ahí ya se ve el DTEC y ya los inicios. Ah, listo, ok, perfecto. Bueno, entonces como decía, en la
hay que saber qué diferencia hay entre las dos cosas. Entonces, caligrafía es lo que se escribe directamente con la mano y lettering es hacer letras pero dibujadas. Entonces, esto es como lo principal, ¿cierto? Ya estos son algunas prácticas, pues obviamente de lettering abajo, con el Aspire, y el Normal is Boring, el No te rindas, esquina superior derecha, también es lettering, y ya caligrafía sería el resto. Calligraphy Masters, Respect, y los otros que se ven acá, bueno, hay una mezcla de las dos en realidad. Bueno, ya más adelante, en el primer letrados, eso fue a mediados del 2015, si mal no estoy, conocí a otro profesor y gran amigo, Camilo Alzate Duque. Con él empiezo a trabajar un poco, yo vi algunas clases con él también y sale este proyecto. Esto lo hicimos para Good Type. Good Type es una página en Instagram que es bastante reconocida pues, en el mundo de las letras y querían sacar en ese entonces un libro. Entonces decidimos pues como unirnos y hacer este proceso. Luego pues fue demasiado gratificante ya que le aprendí demasiado y bueno, un saludo para él si está por ahí. Callado Miguel en se algún volvió a pegar se volvió a pegar. voy a pegar. Ahí, Ahí va bien. ya se ve, que se ve ahí el Beautiful Contrast. Ahí ve Quedó- evolución práctica y mucha práctica. O sea que ibas Ah, bien de ok. volverte. Sí, la anterior es esta y ya sigue esta. Sí, listo, bien. Listo. Entonces, este fue el proceso a lápiz. Lo hicimos obviamente entre él y yo. Camilo hizo la parte de arriba, el Beautiful, y yo hice el de abajo, Contrast. Ya lo procedimos a unir en la mesa de dibujo, mesa de luz. Todo siempre ha sido muy manual. Eso es algo que es muy importante, ya que son como los inicios. Ya pues más adelante les voy a mostrar cómo ha sido la parte digital, pero vean que o sea, desde este punto, desde siempre ha sido todo muy manual. Ya después viene la parte de la vectorización. Con él aprendí también demasiado la vectorización y cómo se debe hacer. Para los que no saben, la vectorización es cómo hacer que la letra quede en un vector y el vector poder utilizar en diferentes cosas. Y la forma de vectorizar correctamente es con los manejadores horizontales y verticales. Y esto se hace para que las curvas queden mucho más fluidas, que sean pues totalmente redondas, etc. Y este es el proceso final, en un mockup que me gusta bastante. Es como quemado en madera. Lo ven bien, está ahí súper bien las diapositivas. Sí, Miguel va bien. Sí, de uno, perfecto. Bueno, ya más adelante me sale un proyecto con una fundidora llamada Ari Type. Esta fundidora es donde, se podría decir, como anteriormente fundían las letras, pues las tipografías eran con los tipos de no me acuerdo el nombre, bueno. En todo caso, eso ya llevado al digital, se podría llamar también fundidora. Igual tiene un proceso de vectorizado, de programación, que todo funcione pues como correctamente. Entonces, bueno, ahí sale esa tipografía. Entonces yo no sabía mucho de tipografía en ese momento. Entonces recurro a Camilo Alzate otra vez para hacer este proyecto entre los dos. Entonces acá pueden ver el proceso. En la foto de la derecha se ve pues como los primeros trazos. Ahí estábamos definiendo qué características queríamos que tuviera, pues las ligaduras, o sea, todo lo que tiene que ver con la tipografía. Es un proceso arduo
pero muy lleno de aprendizajes. Y la tipografía se llama Canela Bar, por si la quieren buscar, por ahí está en MyFonts. Y bueno, este es como el resultado final. Y fue en colaboración con Camilo Tal, como ya lo había dicho. Ahí lo pueden seguir, ahí les dejo el Instagram para que vean también sus trabajos. Bueno, ya siguiendo pues como con el portafolio, en ese momento era Instagram, Behance lo abandoné un poco la verdad. Me van saliendo varios proyecticos. El primero fue en una casa familiar, vieron mi trabajo y vieron una imagen en Pinterest que les gustó mucho. Entonces ellos se encargaron de sacar el texto pues, que quería que dijera ahí en la pared, tenían la pared destinada. Y bueno, yo empecé a diseñar, todo también en papel, haciendo un boceto, todo muy manual. Y obvio lo hice manual también en el muro, con reglas, midiendo que todo casara bien. Y bueno, ese fue el resultado final, me gustó mucho. Y la segunda imagen fue para la pizza de Bombomía, que queda ahí por el Lleras. Este contacto, no me acuerdo, yo creo que me lo pasó domingo. En todo caso quería que les hiciera como un menú en en ese cuadrito que hay ahí. Y bueno, ahí lo hice y me parece que quedó bastante bien. Bueno, también he hecho, sigo con, o sea, yo soy muy versátil, o sea, las letras me han llevado a hacer muchas cosas, o sea, todo lo que tenga que ver con letras, yo estoy ahí. Eso es para mí como lo más importante, como vamos a hacer body paint, listo, hagamos body paint, por ahí tengo también unas fotos con un proyecto que hicimos con Camilo Bustamante y Camilo Alzate, esas no las monté porque no las pude conseguir, pero es eso, o sea, con las letras se puede jugar demasiado y uno las puede implementar para lo que sea. Entonces he hecho, como lo puedan ver anteriormente, tipografías, murales, y bueno, ya últimamente estoy en el tatuaje, pero ya lo veremos más adelante. Entonces ese fue para Cafetiona, el primero, así que pues, me gustó bastante. El segundo de abajo, un gato, es una gota de tigre. Este se lo hice a Cindy Andaño de Octopus. Ya tiene dos gaticos, entonces quería pues como plasmar eso en su casa y bueno, ahí surgió y lo realicé y quedó súper bien. Y el tercero fue para Burro Pizzería. Bueno, aquí empezamos con algunos proyectos digitales, todo ha sido pues como una evolución constante. El lunes de IRA fue un parcial para Camilo Alzate, perdón. El Life Goes On también ha sido un proyecto personal, también aparece en un libro que se llama Los secretos del lettering. Me gustó bastante la verdad, las ligaduras, todo. Y aquí me adelanto con unos logitos que son de mis amigos tatuadores. Entonces, Shamo, Carvajal Tattoo, que es con el que trabajo actualmente, Maloren, trabajo también con él actualmente, y bueno, un logo que me había hecho yo mucho antes de tener ya que tengo que en este momento, pues ahí se los comparto. Todo fue, bueno, esto fue vectorizado obviamente, y ya se le pone un mockup que me gusta mucho. Bueno, aquí ya cambia un poco la cosa. Entonces, ¿acá qué pasó? Bueno, en el mundo de las letras uno conoce a varias personas y en esas personas está un amigo que se hace llamar Nastyle, Nas. Él algún día me dijo, Luismi, caigamos donde unos panas en Envigado, tienen un estudio de tatuajes, y a mí me gusta parchar allá, podemos hacer letras, lo que sea, yo listo de una, entonces yo estaba en el proceso de estudiar y ir allá, entonces bueno, accedí y llegué a Manchaín, que fue el primer local en el que estuve. Ahí empieza como la historia, entonces. Yo empecé a darles unas clases porque me dijeron, o sea, aquí el lettering es muy importante pues, en los tatuajes porque o sea, normalmente lo que uno hace es coger alguna letra de font o bueno, a veces uno
la trata pues como de hacer con su mano, pero no queda de la mejor manera, ¿cierto? Y la idea es como tener algo original. Entonces ahí me proponen, mientras que yo estudiaba y todo, que les enseñara a hacer letras. Entonces yo dije, listo, de una, yo voy cayendo, voy viniendo y les enseño pues lo que yo sé, preguntas que tengan, dudas y bueno. Entonces ahí empecé a caer paulatinamente desde inicios del 2015. Entonces, empecé obvio, a enseñarles todo lo que sabía en todo el recorrido del año pues, del 2015, hasta que a finales me dijeron, ve, Luis, vos, o sea, Chamo me dijo, y otro amigo que se llama Angelo, vos tan teso en letras y a vos no te interesa tatuar. Yo la verdad, yo no tenía en mente que yo iba a llegar a ser tatuador. Y ellos me dijeron, no te interesa tatuar, o sea, mira que vos sos demasiado teso. Y yo, pues la verdad, yo estoy estudiando, estoy con mi cuento de diseño, tal, pero como les había dicho anteriormente, yo soy muy versátil con el tema de las letras. Entonces yo como que no, vamos a darle, sin mente, de cabeza. Entonces, listo, me dijeron, listo, compré su fuente, pues como sus implementos principales, la máquina, que acá el resto se lo prestamos y le vamos enseñando también. Yo listo de una. Entonces empecé en piel de cerdo, no tengo foto, se las quedé viendo. Ahí hice los primeros trazos como para saber por qué, o sea, una cosa es hacer letras en una hoja y otra cosa es hacerla en la piel es curva, la piel se mueve, uno es, por decirlo así, imperfecto, entonces son muchas cosas y literal es aprender desde cero. Entonces acá les voy a mostrar mi primer tatuaje. Ya después de practicar sobre piel de cerdo, Chamo me dijo, listo, entonces usted tiene que ver cómo es su mano. Hay gente muy mani pesada, hay gente muy mani suave, entonces la mejor manera de que usted ya mire si está capacitado para hacerlo es hacerse un tatuaje usted mismo. Yo, ay, me escucha, ¿cómo así? Entonces, listo, yo dije, listo, voy a hacer una letra N, una letra gótica, que me gustaba mucho, y me la hice en el pie. Esto está arriba del tobillo, en la parte interna, pie izquierdo. Entonces, este fue el primer tatuaje, quedó bastante bien. Por ahí de pronto en Instagram me estaré montando cómo cicatrizó. Y ese tatuaje fue como el parcial, pues como que ya había practicado lo suficiente en la piel de cerdo, entonces tenía obvio que ya presentar como un examen. Entonces ya ellos al ver cómo me quedó, que quedó bastante bien, ya dijeron, listo, prepárese porque usted ya es oficialmente practicante acá de mancha. Yo ahí fue, pucha, como así empiezan a llegar los clientes, a pedir cosas y a practicar pues bastante la línea. Acá hay unos tatuajes pues entre los años 2016 y 2017. Aquí pasa algo y es que los clientes a veces no, o sea, como digo yo, o sea, quieren cosas muy básicas, que no sean tan adornadas, entonces ahí como que hubo una pequeña como pelea, pues por decirlo así, en el que yo quería hacer unas letras muy solladas, pero a la vez no podía. Entonces, bueno, la joie de Libre, no sé cómo se pronuncia esto en francés, eh, fueron de los, sí, como de los primeros, quinto, este fue un reto demasiado grande, la imagen de la derecha, pues porque había que hacer una línea recta en toda la columna y yo fue pucha, o sea, porque literal pasé de las letras, o sea, de estudiar mucho la letra, a ya tener que estudiar mucho el tatuaje. Entonces, ¿qué pasa? O sea, es literal empezar de cero. Entonces yo literal ahí me desligué totalmente del diseño. Porque para tatuar, o sea, llegar a ser bueno hay que dedicarle, pero full, o sea, olvidarse de todo lo demás y hacer tatuaje. Entonces ahí es que uno empieza a mejorar, a mejorar. Ya en la imagen abajo a la izquierda, que dice, y la felicidad que me gustó bastante, el cliente se dejó asesorar un poco
lo hice bastante fluida en una script, bueno, así quedó. Y hermandad. Entonces yo quería hacer muchas cosas solladas, muy adornadas, pero la gente a veces prefiere lo básico como lo había dicho antes. Entonces a veces hay que optar por satisfacer al cliente. Bueno, esto es de mucha pasión y mucha práctica. Es lo más importante. Ya estos, bueno, yo seguía en Mancha, ya me fui de Mancha, más o menos a mediados del 2018 y empecé en la Tinta Tatú, que es el local en el que estoy actualmente. Quieren ver pues ahí los trabajos, es la tinta-tatú en Instagram. Estos son tatuajes pues en un periodo del 2018, 2019 y algunos del 2020. Entonces el hazlo, ya ahí voy como en ese proceso. Yo creo que ha sido un poco lento, pero es por lo que decía anteriormente que uno literal el tatuaje lo tiene que estudiar demasiado, demasiado, demasiado. Y lo mejor para estudiar demasiado es hacer lo que el cliente diga. Por ejemplo, a mí me han llegado, yo me río mucho porque me llegan infinitos, me llegan las típicas palabras que resiliencia, carpe diem, mejor dicho hay un bolero, pero todo eso hay que hacerlo para así llegar a mejorar mucho en la línea. No es lo mismo la línea pues que veían anteriormente, que se ve como comida, como mal hecha, allá hacer una letra más pulida. Yo considero que todavía me falta demasiado, estoy en proceso de aprender, obviamente, uno nunca deja de aprender con el tatuaje. Entonces en Hazlo me pareció muy bacano porque, o sea, el cliente se dejó asesorar, le hice una letra muy bonita que me gustó mucho. Lo único que no me gustó fue la parte de abajo. Que quería pues el número 20 XX con esas líneas. Pues no me tramaba mucho ponérselo en realidad porque yo considero que lo que debe vender es la letra y no otro objeto distinto. Entonces yo siempre trato como de asesorar, pero obvio en este caso no se pudo, me gustó, quedó bien, pero bueno, ahí está. Y el de la derecha, anacrónico no, digamos, ese, el cliente lo quería pues en una letra gótica, yo opté por, o sea, muy clásica, yo opté por hacerle se llama esta, All English, la customicé un poco, le puse una sombra y bueno, ese fue el resultado. Bueno, aquí son más trabajos pues, del año pasado y de este. Hay clientes, obvio, como les decía antes, que no dejan asesorar. Entonces, yo, por ejemplo, en este de insistir, persistir, resistir y nunca desistir, yo le hice un lettering, pero brutal, o sea, muy script, muy adornado, pero él quería que fuera legible, que al final, para eso es la tipografía. Entonces, decidimos pues como hacerla, él la escogió, creo que es, no me acuerdo si es, bueno, no me acuerdo qué tipografía es, en todo caso, la hicimos, quedó así súper bien y bueno, yo también quedé contento porque también a veces lo importante es satisfacer al cliente, ¿cierto? Y en la segunda foto, el cliente sí me dijo, vea, yo quiero el nombre de mi mamá, es un texto para las letras, haga lo que usted quiera. Y a mí me gusta mucho la caligrafía copperplate. Entonces yo opté por hacerle algo copperplate. Él me dijo que lo quería adornado, pero no tanto. Y yo con los adornos, o sea, a mí no me pueden decir la palabra adornos porque ya automáticamente mi mano los está poniendo en todas partes. Entonces, bueno, lo hice una... Hay algo que es muy importante. En los tatuajes no es lo mismo uno hacer, como lo decía antes, pues unas letras en papel y otras en la piel. En la piel se expande la tinta. Ese es uno de los factores pues como más importantes. Entonces yo siempre opto por hacer la letra un poco más delgada, pero eso ya se los voy a explicar más adelante. Bueno, estos son otros tatuajes. Gilmar, que está acá presente, le hice el tatuaje distinto.
me gustó mucho, entonces me dijo, haga lo que usted quiera, yo quiero como una letra así caligráfica, como así como esa ruling, y yo le dije, listo, vamos a hacerlo. Y bueno, ese fue el resultado, me gustó bastante y es muy único, es distinto como la palabra pues lo dice. Y la imagen de la derecha es una mezcla pues entre caligrafía y lettering. Yo cogí pues obviamente la pluma, empecé a dibujar las letras, eh, ya después las puse en Procreate, las pulí y para pues obviamente hay que hacerlo para que calaran los dedos y bueno, ese fue el resultado, arte y amor. Bueno, acá les voy a mostrar algo del proceso, de cómo yo hago pues las letras, bastante importante pues, a la hora de tatuar. Bueno, una clienta que me dijo, Wilmy, yo quiero estas letras, pero quiero que sea específicamente en esa tipografía. Yo, listo, entonces me envió estas cuatro ideas y me dijo, a mí me gusta cualquiera de esas. Entonces yo, listo, perfecto. Pero a mí no me gusta, como les decía antes, hacer las cosas tal cual. Me gusta como darles también el toque personal. Entonces, bueno, ahí escogí la segunda. ¿Por qué la segunda? La primera me parece que está muy bien, pero está ya muy gruesa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía antes. Eso en un tatuaje no es viable. ¿Por qué? Porque las letras se expanden. Pues la línea en general, cuando uno tatúa, se expande cuando sana. Entonces, yo sé que en algunas partes se iba a perder o se iban a juntar algunas letras. En la tercera ya estaba demasiado delgada y hacerlo tan delgado en un tatuaje tampoco es viable porque la línea también se puede borrar. Tener en cuenta eso. Y la cuarta también está muy contrastada entre un grueso y un muy delgado. Entonces tampoco era viable. Entonces por eso opté la segunda, que me parece que estaba balanceada entre espaciado, grosor y pues, todo lo demás. Entonces bueno, aquí empiezo a modificarla un poco, mirar qué le puedo poner, qué adorno le puedo sacar. Hay una ligadura que me gusta mucho que es entre la B y la E, pues tratar como de hacerlo. Ya uno a medida que va estudiando y a medida que va probando con demasiadas pruebas y error, es que uno ve, bueno, aquí puedo ligar esta letra, o bueno, quizás no, a lo mejor no sea la mejor idea porque de pronto pierde legibilidad o ya se vuelve muy complicado. Y ella también me resaltó que quería que el tatuaje fuera pues como legible. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Listo, entonces la primera de arriba fue el proceso final. Pero ¿qué pasa? Ella lo quería en el brazo, en el bíceps. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo hago, pues literal, no sé qué cantidad tiene cada uno, pero la letra cuando está así de corrido se vuelve demasiado pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco es viable hacer cosas tan pequeñas en la piel y más con una letra que es tan contrastada. Entonces, ¿qué le dije yo? Lo podemos hacer en dos renglones. Jugamos con los adornos otra vez para integrarla un poco más y así se puede hacer mucho más grande y por ende pues se puede ver mucho mejor, va a sanar bien, no va a haber ningún problema, etcétera. Y ahí le resalté también los grosores de la línea delgada, que también me parecía que al final estaban muy delgados. Entonces yo pienso en todo ese tipo de cosas antes de hacer un tatuaje. Más adelante van a ver un ejemplo demasiado claro de eso. Bueno, y este fue el resultado final. Si van teniendo dudas, váyanlas anotando, que ahora al final son las preguntas. Listo. Ese fue el resultado final, me gustó bastante. Bueno, no. Bueno, aquí hay otro proceso digital. Otro cliente me dijo, yo quiero esta palabra, pero la quiero y así tal cual. Yo le dije, no, pues, ¿para qué eso tan sencillo?
O sea, mejor hacer algo más adornadito, que se vea más chévere, más bacano. Le podemos dar el toque de que sea único, etcétera, etcétera. Entonces, en el primero se ve la tipografía y en el segundo se ve como la tipografía atrás, marca de agua. Y ya yo lo que hago es que ya paso al proceso digital, que es desde el iPad Pro. Tengo un iPad Pro y la aplicación se llama Procreate, es la que más me gusta. Ahí hay unos pinceles también de caligrafía, unos brushes que me gustan demasiado. O sea, el iPad me gusta demasiado porque como que imita demasiado como lo real. O sea, literal ahí tenés, o sea, con el lápiz, con el Apple Pencil, puedes hacer una línea y estás pintando con un lápiz. Y uno cuando acuesta el lápiz generalmente en una hoja, pues como que sombrea, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Apple Pencil. Entonces me parece una herramienta demasiado brutal y le ahorra a uno demasiado tiempo, demasiado trabajo, porque entonces tendría que ir a una mesa de dibujo, hacer las letras, bueno, en este caso sería imprimir la tipografía, ponerle otra hoja encima, calcarla. Si no me gusta un adorno, entonces lo tengo que borrar o simplemente sacar otra hoja y ponerla encima hasta que esté a gusto. Entonces esto genera contaminación, un montón de cosas. Entonces considero que lo digital está para usarlo. Y nada, pues para eso es la herramienta. Pues acá les voy a mostrar un proceso de cómo lo hice. Es un poco rápido, vean que ahí hice un adorno, no me gustó, lo cambié como 1000 veces, hasta que ese fue el resultado final. Entonces ahí también hay que estar como pendiente, como que todo sea fluido, que no hayan como espacios pequeños, que era lo que decía ahora de a la hora de tatuar, tiene que quedar bien, etcétera, etcétera. Bueno, este fue un tatuaje que hice en una expo tatuaje Río Negro. Eso fue, si mal no estoy, eso fue el año, sí, eso fue el año pasado, ya ni me acuerdo. Sí, eso fue el año pasado. Ahí lo que se hace en las expos es uno mostrar el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a una persona que le voy a hacer un tatuaje, que va a ser mi diseño propio, y que él esté de acuerdo en llevarlo en su piel, con el compromiso, o sea, yo eso no lo cobré, era con el compromiso de que al final del día son las calificaciones, o sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche estaba uno todo el día tatuando, haciendo el proyecto que uno quiere mostrar para los jueces. Yo le dije que no le cobraba con la intención de que él se quedara para la premiación y poderlo presentar y toda la cosa. Pero como dice el tatuaje, Move in Silence, muerte en silencio, aprovechó y yo me descuidé y se voló. Se voló, me dio mucha rabia, bueno, lo que sea, eh, pero no lo pude presentar. Aún así se los quiero mostrar y quiero que vean pues cuál fue el proceso. Este fue el boceto. No le metí ya mucho detalle porque para uno tatuar necesita es un stencil, uno necesita como que esté súper elaborado, no, uno lo que necesita es tener como la base para uno saber cómo va a ir, cómo se puede adecuar, etcétera, etcétera, y pues que quede bien en la piel al final, ¿cierto? Que es lo más importante. Acá les muestro el proceso. Escogí una mano de un cliente que había tomado por ahí, más bien la cambié por esta y empecé a bocetar. Es un pincel caligráfico, el de Silence. Eso lo puede conseguir pues, por ahí los que tengan el Procreate. Y ahí lo que hice, entonces primero hice caligrafía, porque lo hice tal cual. Ya después fue que lo tuve que dibujar para pulirle detalles, para agregarle remates, detalles, adornos. Entonces es un proceso entre caligrafía, lettering y ahí quedó. Y este fue el resultado yo se lo voy a mostrar. Bueno, era eso. Bueno, acá ya alejándome un poquito de las letras, llega un cliente y me dice, yo quiero
ese tatuaje literal. Lo quiero literal y quiero que sea en el antebrazo y quiero que mida 10 por 7 centímetros. Y yo, ¿qué? Escucha, este man está loco. ¿Cómo se le va a ocurrir semejante cosa? Pues porque tiene demasiado detalle, o sea, eso es imposible. Entonces ahí es lo que les decía, que una cosa es verlo en una hoja y otra cosa es verlo en una piel humana, ¿cierto? Porque la tinta se expande, se pueden juntar las cosas, tiene demasiado negro, o sea, hay muchas cosas que no pasan. Luis Miguel, creo que se pegó. Se pegó, Sí, está en Moving Silence. O es. ahí sí. Ahí está. Ah, bueno, sí, propuesta del cliente y lo quiere de 10 por 7 centímetros. Listo, ahí sí. Listo, ahí estoy. Entonces, literal, esa fue mi cara. Yo fue, pucha, no puede ser. No puede ser. Bueno, les voy a dejar ahí la diapositiva un momentico para que observen bien pues como los detalles. O sea, tiene demasiado, o sea, eso, por ejemplo, la parte de arriba que es el negativo, eso es imposible de hacer. Y más en un tatuaje tan pequeño. O sea, de pronto podría ser posible si el tatuaje es de toda la espalda y eso que yo creo que ni así. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tocó rediseñarlo. Yo le dije al cliente qué pena, pero eso no se puede realizar porque, o sea, es prácticamente imposible y más de ese tamaño. Entonces, ya aquí procedí a hacerlo. Este fue el resultado, les voy a mostrar cómo lo hice. Escogí la base principal, miré cómo lo podía poner, le puse unas rosas tradicional, pues un estilo de tatuaje. Al final, pues al principio quería poner una letra script, pero me parecía que ya se veía demasiado complejo, entonces opté por dejarle pues como la tipografía principal. Y ya le agregué algunos detalles que a él le gustaron más, cambiándolos un poco, pero haciendo que todo sea, o sea, que el diseño sea tatuable. Eso es lo más importante. Y este fue el resultado. Entonces ahí pues obviamente, o sea, cuidando mucho los espacios, yo viendo, obvio lo que les decía antes, de que no se vayan a juntar las líneas cuando salen. Yo el tatuaje es también de pura prueba y error. Yo, por ejemplo, cuando uno regala tatuajes, es cuando uno quiere probar algo. Entonces uno, por ejemplo, dice, listo, voy a hacer esto así. Entonces uno regala el tatuaje con la condición de que la persona vuelva en un mes para uno ver cómo cicatrizó. Y eso pasa con todas las ramas del tatuaje, porque uno necesita saber hasta cuándo mete la aguja. Si mete mucho la aguja, entonces podría estar dañando la piel. Si la saca mucho, entonces no estaría pintando y se borraría. Todo ese tipo de cosas. Entonces esa es la prueba y error, uno saber que, sí, o sea, digamos, voy a probar una sombra, entonces le hago la sombra. Entonces ya cuando sana, el cliente vuelve, ya uno examina. Me dice, escucha, le faltó un poquito. O, me pasé, ya está muy negro. Entonces ahí en ese prueba y error es que ya uno puede lograr como llegar a hacer este tipo de cosas. Porque pues otra persona hubiera hecho el diseño que estaba ahí y eso al final se hubiera visto como una mancha negra y para de contar. Entonces todo es un proceso de aprendizaje. Como les decía, yo empecé a tatuar en el 2016, ya que ya 4 años tatuando. Ha sido un proceso bastante bueno. Pues sí, sigo en eso porque uno nunca deja de aprender. Entonces, ya con este tatuaje pasa algo, y es que yo digo, o sea, con la letra considero que se me da muy bien la línea, o sea, yo considero que ya mi línea está bastante aceptable, porque no digo perfecta, porque eso no va a pasar nunca. Eh, pero aún así quiero mejorar muchísimo más.
Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece un estilo de tatuaje que se llama el estilo traditional tattoo o old school. Y yo digo, pues, o sea, lo único que tendría que hacer es estudiar el color, que la línea se me da muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, puedo complementar y me gusta mucho el estilo, entonces podría implementarlo en algunos tatuajes. Entonces, ahí es cuando decido hacer tradicional. Me cuentan si ven ahí los tatuajes. Bueno, el primero, el Homero, se lo dice a Wilson Aristizábal. Él es todo loquito, entonces me dice cada rato, hagamos tal cosa, y yo listo, brutal, eso es puro portafolio. Pero a veces se lo regalo, a veces acordamos un precio medio, bueno, ahí se le hace el descuento al hombre. Entonces hice el Homero, lo dibujé, le puse los tatuajes, pues las cosas que son representativas de él, el gato, la esposa March, el típico Dove, Duff, que es la cerveza, la dona y una que otra telarañita por ahí. Y así quedó. Y este fue uno de los primeros tatuajes, el segundo, patrón de imagen, fue uno de los primeros tatuajes pues, que hice también en tradicional a color. El color es demasiado complicado, o sea, literal también hay que estudiarlo. Ahí diría yo que estuve bastante de buenas porque lo vi cicatrizado y quedó perfecto. Siempre veo unos detalles que había que pulir, pero ya uno viéndolo, como decía antes, cicatrizado, ya uno puede, sí, como darse cuenta de lo que falló o lo que hay que pulir, lo que hay que mejorar y no darle. Aquí hay otros tatuajes. El primero fue un cliente que me dio mucha libertad, me dijo que quería esa frase, entonces yo primero hice la daga y la flor, ya después fue que quise pues como, yo pucha, ¿dónde le meto la letra? Porque como que el diseño no se prestaba, entonces opté pues como por un elemento que es también bastante tradicional, que son los banners. Entonces ahí lo hice, me pareció que quedaba bien, se veía bonito y ese fue el resultado final. Y un amigo también me dijo, no, estás muy peso con el tradicional, yo quiero que me hagas un corazón en llamas con la palabra Forza. Que va listo, va. Entonces también hice el proceso pues, en Procreate, porque ya que me voy a poner a hacerlo a mano si ya está la herramienta digital. O sea, hay muchos tatuadores tradicionales que alegan mucho eso. O sea, son como huepucha, no, es que un tatuador tiene que ser tradicional, entonces tiene que dibujarlo usted a mano, tiene que hacer el stencil a mano, el stencil lo hacemos con una termocopiadora, tiene que hacerlo todo a mano, poner el stencil a mano o dibujarlo con Sharpie y pues no, yo digo que la tecnología está para usarse. Entonces ya opto siempre por hacerlo en el iPad y más pues me estoy ahorrando mucho tiempo, muchas hojas, pues o sea, es una herramienta demasiado brutal. Bueno, ya acá desligándome un poco de los tatuajes, bueno, no tanto, porque este es un logo para un amigo que se llama Hans Pico. Él me dice, yo tengo este logo, pero he visto que sos demasiado teso con las letras y yo quiero como que le des un nuevo aire, pues porque la letra está como muy cuadriculada, muy tal, no sé, como que quiero que, o sea, que te la voles y que me hagas algo demasiado brutal. Y yo no, o sea, yo no sé, pero siempre he tenido como una pelea con el minimalismo. O sea, a mí, yo no soy para nada minimalista. O sea, mientras más detalles tenga, mejor. O sea, el diablo está en los detalles. Entonces, ahí es cuando empecé pues, a hacerlo. Aquí saco como la guía principal porque quería conservar pues como la forma. Entonces ya ahí en Procreate hago como las guías, las líneas base, etcétera, etcétera, para saber, por ejemplo, en la parte de abajo del gallery, en donde debería ir cada letra, entonces por eso hago esas líneas cruzadas. Entonces todo es como un mapa,
como un stencil a la hora de tatuar, para uno saber dónde poner los elementos. Entonces esto es muy importante, siempre que hago letras lo hago, me parece que es algo primordial. Ya después cuando yo siempre he sido muy ligado a la norma, siempre he sido demasiado ligado a la norma y, o sea, para mí romperla ya es como última opción, entonces ya obvio, por eso es que les contaba al principio de los referentes, que quiero ya como, estoy en el punto que me quiero estallar más, quiero hacer cosas más voladas, sin tantas reglas, sin tanta, ¿sabes? Mantener un balance, obvio, voy a seguir haciéndolo de las dos maneras, pero quiero ya experimentar más por el lado de hacerlo sin nada. Y aquí les muestro el proceso de cómo lo hice, pues aquí las guías y aquí les muestro el proceso de cómo lo dibujé. Todo este lo hice en el iPad también, ya he dejado bastante alejado pues como lo manual. Pienso que es muy importante igual, lo sigo haciendo, pues por ahí, no sé si en mi Instagram han visto, pero estuve haciendo un reto de caligrafía, me gustó demasiado, pues la idea es no abandonar lo manual, eso es lo más importante. Ya cuando uno aprende a hacer algo manual, es que ya uno puede decir, listo, puede hacerlo digital. Es como en el tatuaje. Por ejemplo, en el tatuaje uno empieza con una máquina de bobinas, que son las que utilizaban tradicionalmente. Yo utilicé esa máquina mucho tiempo, eso es una mancuerna, eso pesa, ahorita no podría hacer ejercicio con eso y todo. Pero ¿qué pasa? Que ya la vibración y el peso de la máquina empieza a uno a molestarle el carpiano, todo ese tipo de cosas. Y también, obvio, salen unas tecnologías y sacan unas máquinas que son rotativas, que son, como se le dice, como le dicen las personas normalmente, la máquina que suena y la máquina que no suena. Las que no suenan son las rotativas, son las nuevas que están saliendo últimamente en el mercado. Y las que suenan son las de bobinas, que son las tradicionales que todavía se usan, yo todavía las uso, depende del trabajo que vaya a hacer. Por ejemplo, si hay un tatuaje, si es un tatuaje en el estómago o en el cuello, la piel ahí es muy flácida o muy recogida. Entonces, ese es otro aspecto del tatuaje que es que hay que examinar primero todo lo que se va a hacer para saber qué voy a utilizar, qué tinta, que esté bien la letra o el diseño que vaya a hacer, si lo va a hacer con bobinas o con rotativas, o sea, hay que estudiar todo eso ya para antes uno sentarse y proceder pues al tatuaje. Ese es el resultado. Olio Gallery es el estudio, pues como les contaba, de Hans Pico, de Bogotá. Bueno, ese es el resultado. Bueno, este es el último logo que he hecho. Es para un bar que van a montar, de vaporizadores. El medio también. Y sabes que eso ya te... O sea, a mí me gustan demasiado esos logos que son demasiado detalle, muy elaborados, así súper brutales. Entonces yo mataba y le dije, de una, listo, vamos a hacerlo. Y también fue ilustrado en el iPad. Entonces creé la regla, la base principal, empecé a ilustrar. Yo no sé cómo decirle a esto, si es diseño o si es ilustración. Yo creo que es un poco de las dos. En todo caso, sigue siendo letras. Es algo que me gusta, pues obviamente demasiado. Y bueno, ahí pueden ver que, o sea, es mucha prueba y error también. En vez de uno estar calcando en una hoja de papel, ya tiene sí, como la facilidad de hacerlo pues como en un iPad. Y eso me parece demasiado bueno. De ahí uno pues puede implementar demasiadas cosas, degradados. No, o sea, literal eso es como, digo yo, como un Photoshop y Illustrator juntos. O sea, es una cosa brutal. Bueno, aquí ya voy a reproducir. Entonces los vuelvo a dejar por si lo quieren volver a ver, apreciar los detalles. Por ejemplo, ahí también hay unas
las primeras letras que no me gustó. Él quería que fuera como en una forma de diamante, no sé si la vieron ahí. Quería que fuera en una forma de diamante, no sé si... me olvidé. No sé si alcanzaron a ver la forma de diamante ahí que puse. Entonces esa, yo planeé todo como en el tatuaje, como les decía, antes de empezar a hacerlo. Entonces ahí probé, lo puse, los adornos que no se salieran pues como de la forma, etcétera. De ahí procedí pues como a limpiarlo, hacerlo bien. Y bueno, ese fue el resultado final. Bueno, este fue para un festival de tatuajes que hicieron en Envigado en el 2018. Yo les pasé esta propuesta de logo, pero no pasó. Lamentablemente, pero igual se los muestro pues. También fue ilustrado totalmente pues a mano. Me perdonan si se ve ahí como pixelado, pero no sé qué pasó ahí. Procreate exporta el video y a veces como que la caga. Pero bueno, ese fue el resultado. Pues entintado, me gusta mucho siempre que la letra principal y la del final queden como más grandecitos, como para que le dé más protagonismo. Ahí empecé a pulirlo con puras guías, empecé a agregarle los adornos, mirar pues que todo esté muy bien y nada, ese fue pues como la propuesta. Bueno, ya aquí los dejo con unos trabajos ya como personales, como por desparche. A veces me gusta como que, no tengo nada que hacer. Vamos a escribir. Por ejemplo, este lo hice mientras estaba en España. Allá estaba pues tatuando. Mientras que lo hacía, que tenía ratos libres, se me ocurrió la maravillosa idea de decir, listo, escríbanme el nombre que quieran, que yo lo voy a hacer con lettering o caligrafía o lo que sea. Escriban ahí lo que quieran, que yo lo voy a hacer y voy a montar pues como las historias. Entonces ahí empezó, hay que ponerle el cuero. Es un amigo que se quería tatuar, entonces bueno, ahí ya uno busca el concepto y trata de hacer como una pieza que sea bonita. Sevilla Inc., que es un amigo, también es tatuador, se lo hice ahí como por parche. El Wilson, que no puede faltar, pana mío, Wilson Antonio. Skinny One, que es Malloren, trabajo con ella actualmente, mi buena amiga, pues también le quise hacer pues como ese lettering. Pura Vida, en ese también ensayo demasiado los adornos. Yo soy amante de los adornos, entonces me puedo pasar horas ahí mirando qué adorno se adecua más a lo que quiera hacer, a lo que quiera lograr. Como los referentes que les había mostrado en el principio, ya más o menos me van entendiendo como lo que me gusta, como las ligaduras, los adornos. O sea, todo eso me parece demasiado brutal. Entonces, lo implemento en casi todos mis letterings. Y Dream On, también otra frase que me enviaron por ahí, me pareció muy chévere, la foto sí me la robé. Y ya, eso fue como el resultado. Y eso es todo. Espero que les haya gustado pues la charla, quedo atento a las dudas. Y ya, muchas gracias a Letrados también por hacer esto posible, por invitarme y gracias a todos por estar aquí. Bueno, abramos micrófonos y démosle un fuerte aplauso a Luismi. Bueno, vamos a abrir micrófonos por si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta de una vez, aunque tenemos aquí dos primeras preguntas. Entonces, ¿alguien quiere hacer preguntas directamente? Hola. Listo, vale. ¿Qué más, Lesmi? Soy Manuel. ¿Qué más, Manuel? ¿O qué? Bueno, qué parcero. Dos preguntitas.
La primera es cómo medir el espaciado de las letras cuando las haces a mano sobre todo, porque me imagino que el Procreate te ayuda un poquito con eso. La segunda es qué consejos tenés para vectorizar las letras para los que no tenemos el iPad y nos toca vectorizarlas desde Illustrator o así. Y otra es cómo practicar los ornamentos. ¿Qué consejos tenés ahí? Ah, listo, perfecto, bueno. La primera pregunta sobre el espaciado, pues la verdad, yo con las clases que vi, pues con todas las clases que he visto con Mauro, con Camilo Alzati, con Camilo Bustamante, como que lo aprendí, como es simplemente como hacer, digamos que empiezo, pongamos el ejemplo en mi logo que se ve ahí en pantalla, la L y la E. Entonces ahí mido más o menos el espaciado que tiene y ese ya lo empiezo a calcular con las letras. Y que esperen, yo les muestro acá, ahí se ve. Les puedo mostrar acá algo. Me cuentan si se ve bien. Entonces ahí está la hoja en blanco. Ahora sí. Listo. Entonces, por ejemplo, yo hago una letra. Yo hago una letra L. Y hago una E. Entonces, esto me da un espacio. Entonces, generalmente lo que hago es un circulito. Entonces, este circulito ya lo empiezo a implementar como en todas partes. Entonces, por ejemplo, acá ya vendría la T, la otra T. Ya uno de tanta práctica lo va haciendo ya como, o sea, a mano literal. O sea, ya si quiero hacer como un lettering ya más elaborado y todo, ya sí opto por hacer esta clase de cosas. Entonces, como por ejemplo un circulito de, no sé, de otro color, digamos amarillo, lo que sea, anaranjado. Y ya ese lo empiezo a mover por todas partes. Entonces así voy corroborando que todos los espacios sean del mismo tamaño. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Listo. La segunda pregunta, ¿cuál es que era, Manu? Parce, ¿qué consejos tenés para vectorizar para los que no tenemos Procreate y nos tocan Illustrator? Pues ahí lo que yo haría, o sea, yo literal lo que hago acá, se podría decir que no queda literalmente como vector, queda como una ilustración. Entonces, ¿qué pasa? Que sea lo puedo exportar, por ejemplo, a PDF, o sea, hay muchas, pues, les puedo mostrar, compartir, mira, Procreate, Photoshop, PDF, JPG. Pero entonces, yo ya opto por no vectorizarlos porque ya me quedan como en un formato predefinido, depende de lo que lo necesite. Ya si quieren vectorizar, sería pues como el ejemplo que les daba anteriormente de los manejadores. O sea, por ejemplo, el manejador iría, vamos a ver, o sea, como la vectorización que es horizontal y vertical, es la mejor manera. Normalmente uno vectoriza, ya les voy a mostrar aquí. Ah, se descargó el lápiz. Ah, no, ya. Digamos que aquí va un manejador y aquí viene acá y viene acá. Entonces esto hace que esta curva quede así. Normalmente uno va vectorizando, pone un nodo acá y pone otro nodo acá y pone otro nodo acá. Entonces esto queda muy cortado, queda como no tan limpio. Entonces por ende hay que tratar de poner como los manejadores horizontales y verticales. Por ejemplo, aquí iría otro acá abajo, acá iría otro. Entonces, ese es como mi consejo, o sea, aprender eso. Hay algunos tutoriales por ahí, o ya más adelante, si se antojan, podría hacerles como un cursito o alguna charla o lo que sea, como para definir, pues, como para pasarles, pues, como el conocimiento que tengo en base a la vectorización y ya. ¿Sí respondí tu pregunta, Manu?
Pues sí, Eh, dale. Listo. ¿Y la tercera cuál es que era? Qué mala memoria la mía. No, de los ornamentos, yo veo que vos manejas muy bien los ornamentos y me pasa que a veces hago muy bien las letras y a la hora de meterle los ornamentos la cago. Entonces, como qué consejos Ah, tener, güey. bueno, entonces por ejemplo, digamos en este. La base principal de los ornamentos es hacer como que todo funcione, por decirlo así, con la ley de gravedad. Entonces, imaginemos que la hoja es una pared, es un cuarto, perdón, esto es un cuarto. Entonces, acá estás vos, tan, 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 tan. Entonces tira una pelota. La pelota rebota aquí, rebota aquí, rebota aquí, rebota acá y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué hace? Que sea como con, con una especie de fluidez. Entonces, por ejemplo, ahí si hacemos esto, donde rebotan las pelotas, esto formaría como espera, no lo hice mal. Digamos que uno la tira acá, rebota acá, rebota acá, aquí. Entonces eso genera como un infinito. Entonces ese infinito, ese infinito, aquí infinito más choto. Eso hace que los adornos sean muy, o sea, que sean fluidos, porque uno no puede hacer como un adorno así y que vuelva a subir por acá, o sea, eso no se ve no es lo más viable. Entonces, por ejemplo, si yo quiero partir de acá para hacer, por ejemplo, un adorno, entonces ya yo haría lo siguiente, vendría acá y ya acá lo bajaría y ya uno podría romperlo al final. Entonces mira que ahí se ve demasiado fluido. No se puede y como les decía, como aquí subir y volver a bajar, o sea, mire que esto no se ve como fluido y a veces es complicado uno saber cómo hacerlo, pero para mí la mejor norma es esta, la que se ve ahí en pantalla, o sea, pretender como que todo es un infinito y acá pueden salir demasiadas propuestas, puede salir por ejemplo puede salir así uno simple y acá sacarle otro y acá sacarle otro, o se puede hacer demasiado caligráfico que, mejor dicho, sea pues totalmente adornado, etcétera, etcétera. Entonces esta es como la base principal pues como para hacer los adornos. Luis, mira, hay pregunta de Danieli 1024. Para el que está Sí, empezando en el tema de las letras, ¿en qué estilo de alfabeto se puede basar para variar estilos? Sé que uno de los básicos es el script. sí. Y el script yo considero pues que es de los principales. ¿Por qué? Porque ahí es que uno en realidad suelta la mano. Porque por ejemplo, o sea, no sé si la pregunta va más enfocada como a lettering o a caligrafía, pero para las dos me parece que es demasiado ideal. Acá les voy a mostrar este. Y por ejemplo un alfabeto, pues el clásico es A, B, C. O sea, con esto es que uno afloja la mano, haciendo todo el tipo de ejercicios como bolas. Todo esto ayuda a aflojar demasiado la mano y pues es demasiado gratificante uno ya poder hacer este tipo de letras. Ya más adelante ya uno le puede meter los adornos, etcétera, etcétera. Pero para mí la base principal es hacer las letras script. Ya más adelante, a medida, pues por ejemplo en mi proceso, yo empecé con estas. Ya luego es que ya uno coge, por ejemplo, en mi caso la caligrafía y ya empiezo a hacer pues las letras ya más elaboradas. Pero ahí quedó muy chota. Pero por ejemplo, también con caligrafía la base principal es esta. De ahí puedes sacar muchas letras. Entonces que la N, la M, etcétera, etcétera. Entonces para mí como la base principal es el script y yo seguí por ejemplo con la gótica. Alguien pregunta
que si tienes algún un pincel preferido en Procreate. Sí, sí, la verdad, yo por ejemplo en estos que viene el programa, este es el lápiz G2, me gusta mucho y yo lo modifiqué a mi estilo. Uno puede modificar los parámetros como tal del pincel, que es por ejemplo acá. Entonces esto es como para que sea más fluido, abusamiento, la presión, la forma, o sea, esto es la forma que da el pincel, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a lo que les decía del lápiz, si uno hace así, se ve el lápiz normal, y si yo acuesto el lápiz, ya va haciendo como una especie de sombra. Entonces, este es como el principal, porque también con la presión puede hacer letras muy delgadas, gruesas, delgado, grueso, y así es que se utiliza pues, para uno escribir diferentes cosas. Entonces, este es como de mis favoritos. Igual ya hay demasiados pinceles de caligrafía. Yo, por ejemplo, acá le compré el set a Henrik, como lo pueden ver ahí. Me gusta mucho, este también me gusta demasiado, o sea, son de los que más uso. Entonces, si cada uno se casa, en el momento estoy con el proceso de desarrollar mis propios pinceles, entonces próximamente los verán por ahí. Pero por el momento hacerlos pues como con los que ya están ahí en el sistema. Bueno, y hay una pregunta de Manuel que dice, ¿qué consejos tenés para los zurdos? Pero como en cuanto a qué, o sea, en el tema de caligrafía, también hay plumas para zurdos. Es un poco más difícil de aprender, pero las hay y se puede lograr. Y tengo amigos que lo han hecho y les ha quedado súper bien. En el iPad también uno puede poner también en las preferencias, poner para zurdos, solo que no me acuerdo dónde es. En todo caso, uno puede, a ver, interfaz para diestro. Entonces ahí ya le cambia a uno toda la cosa. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer. También conozco, por ejemplo, hay un referente que también hace ese tipo de letras, que es el Brush, y también es zurdo, solo que lo haría al revés, lo haría con la mano hacia este lado. O sea, no, normalmente coge el pincel así, y ellos lo cogerían para este lado para poder que este contraste quede con la parte delgada del pincel, ¿cierto? Y uno lo hace a este lado y eso hace que de la inclinación. Entonces el consejo nada es comprar las plumas que son el de caligrafía o poner de pronto en el a donde quieran hacer las letras, pues como adaptar todo para que sea para zurdos y no hay ningún problema.